Guerra Fría. Para entender la Guerra Fría, primero hay que hablar de los teóricos. Johann Gottfried von Herder fue el padre del etnocentrismo europeo moderno y pensador del enfoque. Él lucha por el reconocimiento del individuo y su libertad individual a una colectiva, basado en características nacionales o culturales particulares. Afirmó que existe una sola especie humana y critica a otros autores que establecieron jerarquías entre razas del mundo. Reconocer universalmente a sociedades liberales era el principio del desarrollo capitalista, un elemento fundamental en la Guerra Fría. El capitalismo protege las libertades de los individuos, pudiendo participar en el comercio del Estado y preserva la propiedad privada. Capitalismo también habla del crecimiento en la economía. Estados Unidos y Reino Unido fueron los impulsores de la industrialización en el siglo XIX y XX. La Guerra Fría inició cuando el telón de acero dividió a Europa política e ideológicamente. Se hizo la guerra a través de conflictos de terceros. Luchas internas quedaron atrapadas por la influencia de una u otra potencia. Estados Unidos y la Unión Soviética consideraron a Oriente Medio una zona estratégica en su conquista mundial. Oriente Medio fue muy importante durante esta guerra. En Irán hubo una gran intervención occidental que aborta el proyecto laico. Este proyecto laico fue llamado panarabismo, Movimiento de Unidad Árabe. Los países panarabistas no eran comunistas, aunque sí socialistas. A ojos de los Estados Unidos, el panarabismo se vio con recelo y sospecha por su carácter laico y economía centralizada, por lo que se da una islamización política en el Oriente Medio, precedida por Arabia Saudita y Estados Unidos, frenando totalmente el proyecto laico. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo y la caída del muro de Berlín en 1989. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética. Con el hundimiento del comunismo, Francis Fukuyama escribe El fin de la historia y El último hombre. El fin de la historia habla sobre que el capitalismo y la democracia liberal vencieron a la economía y el poder dictatorial de la Unión Soviética. Triunfa Occidente y se da un punto final en la evolución de la ideología de la humanidad y la universalización de la democracia liberal. Intenta explicar lo acontecido con el final de la Guerra Fría sobre el liberalismo económico y político, el cual fue idea de Occidente y se impuso en todo el mundo. El liberalismo contaba con dos desafíos. El fascismo, cualquier movimiento con pretensiones universalistas, y el comunismo, una sociedad sin clases, donde todos los medios de producción son de todos. Una de las implicaciones de la Guerra Fría es que ahora los estados más grandes son responsables de la política mundial. Fukuyama habla de la desaparición del marxismo-leninismo, lo que significa su muerte como ideología. Esto no significó el fin del conflicto internacional, ya que siguieron los niveles de violencia étnica y nacionalista, y sigue el terrorismo y guerras de liberación nacional. El fin de la historia, según Fukuyama, significa que se reemplaza la búsqueda de tener una ideología a escala mundial por cálculo económico. Comienza la resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente y satisfacción de demandas por consumidores. Con el fin de la Guerra Fría, la política internacional sale de fase occidental, lo que significa la interacción entre Occidente y civilizaciones no occidentales se convierte en la pieza clave, el Occidente al frente del resto del mundo. El fin de la Guerra Fría trae muchas ventajas para Occidente. Ahora tiene un clima de poder en relación con otras civilizaciones, sin un desafío económico. Domina las instituciones políticas y de seguridad internacional.
Occidente somete al mundo árabe con poder militar e instituciones internacionales para conservar su predominio occidental. Después de que Fukuyama escribe El fin de la historia, aparece Samuel Huntington, quien escribe El choque de las civilizaciones. En esta entiende las civilizaciones como la forma más elevada y extensa de la identidad cultural, definidas por el idioma, la historia, la religión, tradición moral y la autodeterminación subjetiva. Estas identidades están sometidas al cambio dado por el curso de los tiempos. Huntington distingue 8 grandes civilizaciones: la occidental, la confuciana, la japonesa, la hinduista, la islámica, la ortodoxa eslava, la latinoamericana y, tal vez, la africana. Gracias a estos postulados, Huntington es criticado por etnólogos, sociólogos y politólogos. El triunfo de Occidente como ideología trajo para el mundo la globalización, la cual no es inevitable ni irresistible. Esta comenzó como una creación americana después de la Segunda Guerra Mundial y vino a instaurarse a nivel mundial después de la caída de la Unión Soviética. La globalización está basada en el poderío económico de los Estados Unidos. Existen 3 formas de globalización: la globalización económica de actores, compañías, accionistas, bancos y compañías de servicios privadas; la globalización cultural, en donde hay una reducción tecnológica y económica que proporciona el flujo de bienes culturales; y la globalización política, que es producto de las anteriores, radicada por instituciones privadas. Para que la globalización no sea minimizada, es necesaria la cooperación internacional y transnacional. Reta la naturaleza perseverante del ser humano, y la vida económica tiene lugar en escala global. En la entrevista hecha a Alain Touraine, sociólogo francés director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, este habla sobre la ruptura entre el mundo económico y el resto de la sociedad, ruptura definida como capitalismo. La globalización es una desvinculación extrema entre actores e instituciones, y hay un fuerte debilitamiento social. La primera víctima es la ciudad, ya que hay menos ciudades y más megápolis. Y en relación con el modelo ideológico occidental sobre el capitalismo y globalización, Alain Touraine nos dice que no podemos dejarnos confundir por el modo de producción y el modo de manejar el cambio económico social, ya que el capitalismo no es un tipo de sociedad, es la manera de manejar el cambio.